Si nos paramos a pensar un momento, desde la app que usamos para pedir comida hasta los sistemas que gestionan las finanzas mundiales, todo el software moderno se basa en algo fundamental: organizar la información. Pero, ¿cómo se consigue eso? ¿Cómo logramos que volúmenes gigantescos de datos tengan sentido y se puedan usar? Bueno, pues la respuesta está en los modelos de datos. Son, literalmente, los planos que definen la estructura de cualquier base de datos. Para entenderlo bien, vamos a seguir un camino muy claro. Primero, nos enfrentaremos al desafío inicial: ¿por qué narices necesitamos organizar la información? Luego, descubriremos el modelo relacional, que es el gran protagonista de esta historia, y el modelo entidad-relación, que es como su plano. Veremos cómo estos dos se conectan para crear sistemas de verdad y, para terminar, echaremos un vistazo a qué hay más allá de este mundo. Perfecto, pues vamos al lío. Antes de hablar de soluciones, hay que entender bien el problema. ¿Por qué es tan importante tener un plan para los datos? Pensemos un segundo en esto. Las empresas de hoy en día manejan cantidades de información que son difíciles de imaginar, petabytes de datos, desde transacciones de clientes, inventarios de productos, hasta investigaciones internas. Sin una arquitectura, sin un plan coherente, encontrar algo ahí dentro cuando lo necesitas sería un caos absoluto. El reto no es solo guardar datos, es guardarlos de una forma que tengan sentido. Y para poner orden en ese caos, aquí es donde entra el concepto clave: el modelo de datos. La mejor forma de entenderlo es pensar en él como un plano. Igual que nadie se pone a construir un edificio sin un plano detallado, tampoco se puede construir un software robusto sin un modelo de datos claro. Es la herramienta que nos permite planificar cómo se va a guardar todo y, sobre todo, cómo vamos a poder acceder a ello de forma rápida y eficiente. Venga, ahora vamos a conocer al paradigma que ha dominado la industria durante décadas: el modelo relacional. Ojo que esto se propuso en los años 70, casi nada, y que a día de hoy siga siendo fundamental. Bueno, eso ya nos dice algo sobre su potencia, ¿verdad? La razón de su éxito es que superó a los modelos que había antes, que eran súper rígidos y complejos. Este ofrecía una forma mucho más simple e intuitiva de trabajar con la información. Y por eso, décadas después, aquí sigue. La idea central del modelo es, de hecho, increíblemente intuitiva. La información se organiza en tablas, muy parecido a una hoja de cálculo que usamos todos los días. Cada fila es un elemento único, imagina un empleado concreto, y cada columna es una de sus características o atributos: su nombre, su apellido, su sueldo. Fácil, ¿no? Pero, si pensamos que todo se trata solo de tablas y ya está, nos estamos perdiendo la verdadera genialidad del modelo. La magia no está ahí, Sino que su verdadero poder está, y de ahí viene el nombre relacional, en cómo se conectan esas tablas. Esto es lo que transforma simples listas de datos en un sistema de información de verdad, uno potente y coherente. Vamos a verlo con un ejemplo práctico, que se entiende enseguida. Por un lado, podríamos tener una tabla con una lista de actividades. Por otro, una tabla con asignaciones. Así, por separado, pues bueno, no nos dicen mucho. Pero en el momento en que las vinculamos usando el código de actividad, de repente podemos hacer preguntas mucho más interesantes. Preguntas como: ¿qué fechas se asignaron a la actividad cubrir? O ¿qué rutas están asociadas a la actividad con el código 3? Esa es la magia de las relaciones. Vale, entonces, si el modelo relacional es la estructura, ¿cómo la diseñamos? ¿Por dónde empezamos? Pues aquí es donde entra otra herramienta que es absolutamente fundamental: el modelo entidad-relación, o ER para los amigos. Su objetivo principal es la claridad. Se trata de tener una forma gráfica y sencilla de entender la estructura de la base de datos. Ojo, no es la base de datos en sí, sino una forma de dibujarla, de visualizarla. Funciona como un lenguaje común para que todo el mundo, diseñadores, programadores y hasta los futuros usuarios, estén de acuerdo en cómo van a ser las cosas antes de escribir una sola línea de código. Y este es el aspecto que tiene. A primera vista puede parecer un poco complejo, un lío de cajas y rombos, pero en realidad se basa en tres conceptos muy sencillos. Primero, tenemos las entidades, que son los rectángulos. Piensa en ellas como los protagonistas de nuestro sistema: un profesor, un curso, un alumno. Luego, los atributos, que son sus características: el nombre del profesor, la clave de la materia. Y finalmente, las relaciones, que son los rombos y describen cómo interactúan esos protagonistas. Un profesor imparte un curso, un alumno se matricula en un curso. Es básicamente un lenguaje para describir la realidad. Muy bien, ahora vamos a la parte clave, a ver cómo este plano conceptual, este dibujo, se convierte en una estructura de verdad, en algo que funciona. Esta es la práctica más extendida en el mundo profesional, el día a día de muchísima gente. Primero, se usa el modelo ER para hablar con los usuarios, para entender qué necesitan y para dibujar ese mapa conceptual.
Y después, una vez que todo está claro, ese mapa se traduce de forma sistemática al modelo relacional para construir la base de datos de verdad. Y lo bueno es que esa traducción sigue unas reglas muy claras. Cada entidad del diagrama se convierte en una tabla, cada atributo en una columna de esa tabla. ¿Y las relaciones? Bueno, pues se implementan con unos mecanismos especiales. El más común son las claves externas, que básicamente son un campo que actúa como un puente, conectando una fila de una tabla con la fila que le corresponde en otra. Si la relación es más compleja, a veces incluso se crea una tabla nueva solo para gestionar esa conexión. Y este es el resultado final. Aquí está la magia. El diagrama abstracto que diseñamos a la izquierda, con sus cajas y sus rombos, se traduce directamente en el conjunto de tablas concretas y bien conectadas que vemos a la derecha. El plano se ha convertido en la estructura. Este es, de verdad, el flujo de trabajo central en el diseño de bases de datos. Pero ojo, el mundo de los datos no se acaba en el modelo relacional. Es muy importante saber que existen otras herramientas para resolver otros tipos de problemas. Hoy en día el panorama es mucho más diverso. Las bases de datos documentales, por ejemplo, son geniales para información que es muy flexible, que no tiene una estructura fija. Las de la nube nos ofrecen una escalabilidad brutal. Y las más nuevas, como las bases de datos vectoriales, están diseñadas desde cero para las nuevas necesidades de la inteligencia artificial, gestionando los datos de una forma completamente diferente. La gran lección con la que nos tenemos que quedar es esta. Dominar el flujo que va desde el plano ER hasta el modelo relacional es entender el corazón del diseño de bases de datos. Pero también es crucial saber que no es la única herramienta que existe. Al final, el mejor plano siempre depende del edificio que se quiera construir. Y esto nos deja con una pregunta que es, como poco, fascinante. Ahora que la inteligencia artificial generativa y otras tecnologías están creando y consumiendo datos de formas que apenas empezamos a comprender, ¿cómo van a evolucionar estos modelos? ¿Qué nuevos planos tendremos que inventar para poder estructurar la información del mañana?